Hola, muy buenas noches. La verdad es que quisiera hacer un comentario. Es, me encuentro trabajando en ir completando otro escrito más, agregando más datos para lograr la libertad de mi hija. Porque libertad no significa estar solamente que puedas caminar por las calles, o libertad no significa el que no está en una cárcel, en una prisión. No, libertad es... ¿qué es libertad? De hecho, ¿qué es libertad? Yo creo que tenemos son conceptos de los cuales eh, es súper interesante hablar. Porque alguien podría estar en libertad, por ejemplo, si puede andar por la calle, libre por la calle, pero tiene a sus seres queridos lejos y se le impide comunicarse con ellos o saber el estado en que se encuentran. La verdad es que, por ejemplo, uno normalmente lo que busca es crear relaciones íntimas, cercanas, para poder amarse, ser amado y vivir en comunidad, con personas que recíprocamente se ayuden y así ir formando relaciones que, pa- que nos permitan y aprender a amar también y de esa forma también ir creciendo, o sea, eh, y una de las instituciones fundamentales es la familia, ¿cierto? Entonces em, es la familia donde uno nace, un papá, una mamá, y es lo ideal, a veces, pero ocurren grandes conflictos. Y, mm, y es una pena cuando las familias se separan, se divorcian, siempre, a veces con un mal menor. Y debiese no entristecernos cuando sucede. Entonces, pero eso trae graves consecuencias. Eh, ¿Cómo viven después los niños? ¿Qué consecuencias traen en su desarrollo, en su adolescencia? Em, ¿Cuán importante es que los padres realmente se renuncien a su deseo de venganza, sino que realmente busquen el bien de su hijo y también vivir en paz y perdonarse mutuamente, a pesar de que su relación fracasó, pero también permitir que la otra persona em, sea feliz, ¿cierto? Y no hacerle la vida imposible. Yo creo que la familia nos toma por sorpresa, porque no estamos educados para el significa, para poder ser padres o esposos. No hay una educación simplemente esa es una educación que se nos debe entregar en la casa, ¿cierto? Entonces es fundamental cómo te crían en la casa, en el día a día, en forma natural, no en forma natural uno puede ir aprendiendo de cómo se llevan las relaciones de hogar, ¿cierto? Una familia acogedora que tiene abiertas las puertas para otro, o realmente hay familias que son les gusta vivir en forma más reservada, otras que les gusta hacer ciertas actividades o que cultivan ciertos gustos. Entonces es la tradición también, que familiar es muy importante conservar porque habla de tu identidad. Entonces cuando tú separas una familia en realidad cortas la identidad de una persona. Cuando tú rompes lazos que se están creando, rompes la vida misma. Porque nosotros no podríamos decir que vivimos y estamos solos, aislados en un desierto. En realidad nuestra vida está llena de historias donde aprendemos, de historias donde sufrimos, donde amamos, historias donde realmente soñamos y, mm, y donde realmente podemos elegir si en esta vida vamos a aprender, vamos a vivir con sabiamente o vamos a vivir como pajaritos y, y de acuerdo a lo que nos impone la cultura, la sociedad. Por ejemplo, en que un juez hace y deshace con tus hijos. Esos son los países totalitarios. Tú tienes que que un juez decide lo que hace con tu hijo. Yo me pregunto, un juez inmoral que ha hecho puros casos de prevaricación, que no tiene ninguna humildad,
Porque esa es la gran crítica que yo hago al Poder Judicial. En todos los trabajos nos equivocamos y uno agradece cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Te equivocaste. Sobre todo cuando dan un inicio y va a poner un globito y te lo dicen en la noche. O sea, con mucha delicadeza. Te lo dicen en la noche y después te manda a decir lo que te equivocaste. Se acerca a ti y te dice, Maya, ¿sabes que tú te puedes equivocar y me puedes evaluar mal porque a lo mejor mi personalidad puede ser algo distinta y puedes caer en error? Entonces te invito a que me conozcas. Yo puedo venir varios días a que me conozcas. Pero lo rechazas. Oye, ¿sabes que tengo que aclarar? No eran golpes de correa. Mira el video. Y tú esos lo rechazas. Oye, ¿sabes que te tengo que aclarar que se te fue, que este certificado es desacreditado? Mira, le escribo un recurso de reclamo a la jueza de familia y lo rechaza. Em, Rechazan todo, rechazan incluso un abogado, rechazan que uno les dé una opinión. Porque ellos son los abogados. Y tú eres ingeniero y por lo tanto no te metes en mi trabajo. Yo veo realmente una cultura tremendamente soberbia, porque realmente deberían dar gracias a los abogados, a los jueces, cuando uno les diga, oye, te equivocaste. Y yo creo que es una autoridad, realmente es, para que sea autoridad y su virtud realmente pueda ser útil, tiene que ir acompañada de humildad. Si no se transforma, todo el que tiene poder, sin humildad se transforma realmente en un opresor, que es lo que ocurre en toda nuestra historia de la humanidad. El que tiene poder oprime al otro. No usa el poder para proteger, para bendecir. De hecho, en la historia dice, hay el querubín, fruto de su belleza, de su inteligencia, querubín protector, fruto de tu multitud de contrataciones, fuiste expulsado del Edén. En realidad, el fruto de su gran virtudes, en realidad él se aprovechó y manipuló. En realidad es no usó el poder ni la inteligencia y sabiduría que tenía para proteger a otros, sino que para simplemente él quería exaltarse por sobre otros y quería llegar a ser como Dios. La verdad es que a Nabucodonosor le sucedió lo mismo. Perdió la razón hasta que no reconociera, si se le dio corazón de bestia, hasta que no reconociera que el cielo gobierna. Es decir, que hay un creador y que es el soberano. Que él es el juez y amo del Señor. Él creó las leyes del universo, tanto las físicas como las morales. Y por ejemplo, te doy cuenta de una. ¿Tú crees que es genéticamente o éticamente es correcto que exista la pedofilia? No, ¿cierto? O sea, deforma la raza y también es una violación mayor a alguien que no tiene la voluntad para poder decidir, ¿cierto? Por lo tanto, es un acto que vulnera todo, vulnera las leyes mismas del universo y vulnera al ser en su esencia y lo deja marcado para siempre. Entonces tú al hacer eso con mi hija, al vulnerarla, de quitarle a quien que con él vivía durante 8 años, tú estás desgarrando la vida, tú estás violentando y violando nuestra vida, menoscabando nuestra existencia, el trabajo que habíamos hecho. Tú miraste en menos el trabajo de la crianza. Eres un macho violador. Así lo miran los machos y abusaban de las mujeres y menoscababan, no dando ni siquiera derecho a pensión a esas mujeres que se dedicaban a trabajar y se postergaban encima por cuidar a sus hijos y dedicarse a ellos. Y las menoscaban porque pensaban que no trabajaban, eran las que más trabajaban o igualmente trabajaban, solamente era un rol dedicado a eso. Entonces y es como un trabajo mal visto. Entonces ser mamá, dedicarse a criar, en realidad ha sido el trabajo más ingrato, menos cavante y realmente por los jueces, vistos así, más aún si un hombre lo realiza. Yo creo que me da cuenta que he vivido que sí. Entonces te cuento algo que es mi preocupación es hacia la soberbia de los jueces, que no son capaces de corregir cuando uno les avisa. Tan igual que los delincuentes, que esperan que poco menos que niegan todo hasta que ya no tienen la pistola en la cabeza y me hacen la vida imposible porque tengo que dedicar años y años en recuperar a mi hija. Al igual, entonces te digo algo, tú quieres crear mentes que no se opongan a un poder totalitario que se equivoca y nos impone medidas injustas que les compruebo que fueron ilegales por distintas vías. ¿Tú quieres crear una mentalidad en los hombres que nosotros digamos sin general y que no con pensamiento crítico capaces de hacer valer nuestros derechos? ¿Capaz de luchar por nuestras mujeres? ¿Eso quieres? ¿Hombres así, juez? Te digo algo, estás creando una cultura que está al paso y está al paso, así, cultura así, está en paso de que cualquier hombre carismático, populista, como Hitler, toma el poder, porque culturas así, de personas que no son capaces de oponerse con resistencia y con fuerza ante un poder que con injustamente se mete en su casa, le quita a los hijos y lo marca para toda la vida,
menoscabando y violando a mi hija porque tú la desproteges del padre, de quien la crió, durante 2 años y 8 meses y no te dan nada, ni una vergüenza, y más encima este caso es público. Yo te he tenido que denunciar obligadamente ante todo el mundo, no porque, no porque quieras ser más famoso, sino que porque por vías legales no has hecho caso. Entonces yo me pregunto, ¿no tiene ni vergüenza ni orgullo? Porque aunque esos no son los motivos que te debieran mover, sino que realmente te debieran mover el amor a tu trabajo, el amor a las personas, al amor al hacer un trabajo bien hecho y que no dañe a nadie, sino que haga bien, realmente ni siquiera eso te mueve, porque ni siquiera te hace que, yo veo que ni siquiera te importa que el país sea desprestigiado al decir que no solamente tenemos un tribunal de familia negligente y lleno de ineficiencias, eh, que derrocha dinero en creyendo una mentira que era fácilmente descubierta, porque había históricos de un comportamiento histórico que así lo decía. Entonces eres soberbio porque más encima fuiste alertado en una y otra ocasión. Yo iba en una y otra ocasión a todos los entes. Oye, te muestro cómo soy, estas son las pruebas. Mire yo no le pego, o sea, de verdad. Entonces yo dejé todo para que mi hija no tuviera un trato descuidado como la mamá la tenía. Entonces, si la mamá nunca me inculpó de nada, todo lo contrario, me dejaba estar en su casa y pernoctar allá, y yo renuncié a todo, no como un acto del cual merezca ser alabado y reconocido, sino que porque era mi obligación. Porque ante un evento así, donde simplemente no hay otra, yo intenté de diferentes formas, pero no hay otra forma en que yo me tenía que dedicar 100% a ella, y la mamá me lo permitía, para que no fuera descuidada mi hija, entonces es, hubiese sido estúpido que yo hubiese cometido alguna tontera impulsiva, arriesgando todo el trabajo que significa eso y todo el costo de oportunidad de desarrollarme como ingeniero comercial o como MBA en gestión de empresa, ¿cierto? O sea, yo no tenía un mal trabajo, entonces yo no estoy, yo no, o sea, imagínate, hubiese sido estúpido, estúpido. O sea, es, si sería si nunca me cuestionaron eso, en todo lo contrario, en todas las otras acusaciones fueron mentiras. Te voy a decir algo, es ilógico que alguien actúe así. No tiene ninguna lógica. Que destruya el trabajo que venía haciendo para tirarlo a la punta del cerro. Entonces, te digo algo, tú al alejarme de mi hija también me pones, y ponerme como un peligro para ella, me pones como un peligro para toda la sociedad, porque un hombre que maltrata a su hija o abusa sexualmente a ella, simplemente es un peligro para cualquiera. Y yo te sugiero, Tribunal de Familia, que te hagan una autocrítica. Porque es tu responsabilidad, por ejemplo, muchas cosas. Por ejemplo, el tema cuando los niños se les hacen peritajes, tú tienes la ley 80 bis para obligar a las empresas que tienen que hacer estos peritos, hacerlo en forma urgente. Y el Ministerio de Hacienda tiene que girar el cheque. Y si no, tienes que subcontrato con una empresa privada. Entonces ya también me pregunto, imagínate, con todo lo que hay en el Sename, por ejemplo, hay una fundación Mi Casa, que simplemente se le ocurre decir otras mentiras más, que empezaron porque yo protestaba pacíficamente, primero con un globo. Era súper delicado contigo, primero con un globo, fui sutil. Fui un caballero, te lo estoy diciendo. Y mi abogada me decía, los abogados te tienen a mí, están furiosos. Oye, pero por un globo, ¿sabes qué te voy a decir, Poder Judicial? Yo junto con eso también le estaba protestando a aquellos que hicieron el estallido social. Porque yo digo, está bien que protestemos cuando no somos escuchados, porque muchos tenemos injusticias en que sufrimos y que no son escuchadas en el sistema. Entonces yo te estaba protestando de una forma muy pacífica y tú negaste escuchar. ¿Pensaste que era un infantilismo? ¿Pensaste que era un tonto, un loco, un niño, un cabro chico? No tiene coherencia, no es más coherente que si yo nunca he tenido una actitud agresiva, te estaba explicando y te explicaba lo que hacía. Y tú no lo tomabas en cuenta, entonces yo también de esa forma me rebelaba y decía, no hay que protestar violentamente, pacíficamente, pero no fui escuchado. Entonces despreciaste una forma de protestar contra aquellos que protestan violentamente y destruyen toda la ciudad. Entonces cómo cambiamos la cultura de que teniendo derecho a manifestar nuestras opiniones y también y luchando contra las injusticias y contra la corrupción que hay en el Congreso, en los senadores, en el Poder Judicial,
en todas las áreas. ¿Cómo podemos cambiar eso? Si no das la oportunidad. Tú deberías tener oídos. Y deberías dar las gracias cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste, pusiste un certificado que ahora estaba desacreditado y más encima todo es mentira. Y más encima te digo algo, deberías haber tenido esa sabiduría, porque si yo era capaz de denunciar a la Fundación Pares y de avisarle que yo la había denunciado antes de que hicieran el examen, el que pidió de mí, fui valiente. Y le avisé a todos los trabajadores. Entonces los enfrenté cara a cara. Y después no querían desacreditarse, se estaban defendiendo como podían en el Ministerio de Seguridad y Familia. Me negaron me mentían, me decían que el jefe se había ido a vacaciones, después estaba en la tarde, después me decían no, que renunció mañana, que renunció ayer. Me inventaban cualquier cosa. Finalmente la Contraloría tenía un informe horrible de la Fundación Par y Fundación Acogida con fraude del fisco y con unas cochinadas inmensas. Sí, y también el Servicio Especializado de la Niñez y la Infancia terminó por denunciarlos y también el Ministerio de Seguridad Familiar los desacreditó. Era un hecho público conocimiento. Y finalmente, cuando salió en televisión, lo desacreditaron. ¿Te digo algo? Yo lo había denunciado a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal, y ellos renunciaron al Tribunal Constitucional mucho antes que eso. Y no me creyeron. Entonces, te digo algo, tú estás castigando ser leal contigo, porque yo no quiero tu perjuicio, quiero que lo hagas bien para que lo hagas bien con muchos niños. Entonces es cuando tú tienes una lista de espera de 800 niños, y yo te lo digo, voy a buscar, que se casi se puede hacer para que mi hija no espere esto, tú dices, no, tenés que esperar nomás, y el psicólogo de Fundación para mí dice, bueno, no, nosotros todo el tiempo que nos tomamos para tomar bien tu trabajo. Falso, porque tiene la ley 80 bis. Lo dice, y tienes que tú tienes que presionar, tú tienes que, sí, pidiendo al Tribunal de Familia, se tiene que dar cupo y si tiene que contratar una empresa externa para que haga. Y el Ministerio de Ciencia obligado a emitir el cheque. Entonces, te digo algo, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque no presionas cuando tienes que presionar por los mecanismos necesarios. Y lo otro es que no levantas estadística para que se pueda estudiar. ¿Qué pasa? Después de que una familia se divorcia, ¿cuáles son las consecuencias? ¿O cómo prepararse para que los jóvenes sean educados en cómo también, en qué implica el compromiso de lo que es el núcleo de la sociedad, la familia? Te digo algo, estamos destruidos como país si no creamos familias sólidas, sino que simplemente tenemos cuentos ocasionales. Y tú das pies a eso. Te digo algo, sé un poco más humilde, juez, porque si estás blindado, tienes que tener un autoexamen muy riguroso y practicar la autohumillación para que realmente puedas dar solución. Y que no exijas que hablen tu lenguaje el individuo común y corriente, sino que tú sé humilde y permite que tú hables el lenguaje de ellos. Un médico no pide que hablen el lenguaje del médico, sino que él entiende nuestro dolor y él lo traduce a su lenguaje y nos explica lo que tenemos de acuerdo a sus estudios. Pero tú poco menos que obligas que un abogado hable contigo. En realidad, ¿sabes qué, digo? Los abogados no se querellan por prevaricación porque les tienen miedo, terror. Parecen como si fueran Paul Schaeffer. Uno tiene que pedir permiso, está esperando lo que resuelva por Schaeffer, con todas las pruebas que tienen, para ver si uno tiene a su familia, porque uno trata de construir familia. Entonces yo en ese tiempo trabajo de construir familia. No solo a mi hija, sino que también que tener esposa, señora. Entonces también has influido en eso. Ya han menoscabado, destruyendo la imagen de un hombre que no ha violado ni ha maltratado a ninguna mujer. Tú puedes preguntar donde quieras y averigua a ver si yo he maltratado a alguna mujer. Anda a ver el currículum que tiene Enrique Correa, el que hace un informe después de que dice que se toma el rumor de que yo empiezo a vulnerar a mi hija en la intimidad sexual al colgar unos calzones manchados en sangre, ilustrando lo que dice ahí el profeta Isaías de lo que son tus justicias, nuestras justicias, como trapos de inmundicia. Entonces yo te cito en la respuesta, lea a Luis Berkhoff, que habla sobre hermenéutica y sobre interpretación bíblica correcta. Entonces te digo algo, y también se sale en cómo interpretar correctamente sobre la ley de interpretación en Código Civil. Entonces ese señor tiene una mente maliciosa. Entonces tú con tu mente maliciosa estás acostumbrado a escuchar de generaciones, que para nosotros simplemente es meterse en la cabeza en el water cuando vamos a tus tribunales. Yo no tengo por qué, entonces te digo algo, yo no tengo por qué creerle a ustedes. ¿Por qué me tengo que someter si lo han hecho mal, lo han hecho pésimo? Me han dado 3 años de tortura y no han respondido. Y tienes que 3 años donde una niña le ha generado un daño, un menoscabo, una violación, le has apartado a su principal cuidador, de su amigo, partner, hermano.
y donde toda la sociedad sabe eso, y donde yo no quiero que tu destrucción, sino quiero que mejores. ¿Tú crees? ¿Sabes por qué llegó Hitler al poder? Porque había una cultura que simplemente creía en ideas que realmente destruían la humanidad, como por ejemplo tener una raza que era de raza especial y a otra raza la había que odiar. Simplemente el mejor sobrevivía y había que hacerse valer por la fuerza. En realidad todo lo contrario a lo que nos enseña Cristo en su escritura. Realmente dice que no es por la fuerza, sino mediante el espíritu. Él desea que las espadas se conviertan en arados, dice el profeta Isaías. Entonces, realmente te digo algo, fue atacado incluso porque yo le enseñaba según la abogada, por un libro inadecuado para mi edad a mi hija. Mira, te digo algo, me inculparon a mí, o sea, para ti la Biblia es un libro negado para sus hijos y según yo manipulaba con mis creencias religiosas. Yo nunca a mi hija le he metido la religión como tú crees, concibe la religión, como algo donde uno lo pasa mal, aburrido. Para nosotros saber de Dios es saber de un Padre que nos ama, que creó todo y nos dio unas facultades para poder creer en Él, comunicarnos con Él y percibir su amor y amarlo a Él y también amar al prójimo porque son cosas que van de la mano. Entonces yo no te odio, pero te hablo en la cara y te digo, no es hora de que te acerques, de que seas un poco más humilde y no me haga la vida imposible. Le está destruyendo la vida a una niña, a una anciana que no ve a su hijo. 8 años yo la criaba y me dediqué a eso. ¿Cómo se te ocurre que iba a derrochar todo y no iba a ser descubierto antes si yo hubiese tenido un trato así? Entonces ¿qué mentes quieres crear? Esas mentes como que las que simplemente que no pueden cuestionar a la autoridad o quieres ser cuestionado y cuando te equivoques con humildad corregir. Yo creo que esa es la invitación que te hago, a dar un paso de humildad y a reconocer que es necesario que la cultura también acepte que los jueces se equivocan, pero que corrigen rápido, no que se hacen los lesos y tapan las mentiras. Una mentira es tan grave que lleva a gastar miles y millones de dólares, porque he gastado no sé cuántos recursos estos 3 años en poner personas que no logran decir ni una verdad. ¿Por qué? Porque no van a la fuente, no toman lo que yo considero y que te aprueba lo que es verdad. Entonces, todos esos recursos, ¿por qué no son gastados mejor en otras cosas más eficientemente? Porque no eres eficiente ni eficaz y menos aplica justicia. Entonces no vuelvas a involucrarme en ningún perito ni en ninguna de esas cosas. Facilítame la vida para que yo lleve a la tutela de mi hija porque yo te voy a asegurar que actuaré con integridad con la madre, con la hija. Y facilítame la vida. Porque también me interesa la justicia. Me interesa que no terminemos de amigos. Todo lo contrario. Que veas en alguien que te dice las cosas a la cara un amigo, no un enemigo. Porque los enemigos te enterran la cuchilla por detrás. ¿Cierto? Te hacen mentiras, no las reconocen. O vienen y se esconden. Entonces, yo te digo, no es hora de tratar los temas con profundidad y con integridad. Eso trataba de mostrarte durante estos 3 años. Y te has hecho el leso. Has omitido. Te digo algo, los grandes imperios cayeron por su soberbia, por la soberbia de los gobernadores. Es humano equivocarse y por lo tanto es humano y es sabio saber eso y es correcto y es justo que sepas aceptarlo y rectificarlo. Porque eso te dará credibilidad y eso hará que de una justicia, un primer paso para que la justicia no sea un organismo quedado en la Inquisición, donde simplemente entramos con miedo y terror, porque sabemos que nos dicen cualquier cosa. Y si no tenemos una contraparte que actúa con integridad y se presta para mentiras, y abogados que simplemente hacen negocio, los conflictos familiares, te digo algo, es terrible la realidad. Es fundamental que para que un país, una economía ande bien, no nos falte nada, un poder judicial que sea íntegro y que acepte sus errores. Yo vivo con personas que realmente en mi mente están desaparecidas, estando en democracia. ¿Qué tipo de democracia estás inculcando en nuestra sociedad? Yo te digo, el discurso del señor Bertrand sobre esclavitud, yo creo que fue carente. Lo leí, pero realmente yo creo que es hora de descubrir cuáles son las nuevas esclavitudes o las verdaderas esclavitudes que hoy se mantienen
y que oprimen y que nos oprimen, ya sea porque nosotros nos oprimimos a nosotros mismos o porque existen opresiones sociales que generan injusticias sociales. Una de las esclavitudes, es la esclavitud es que nosotros tenemos a, a nuestra propia maldad, a nuestra propia maldad, a dejarnos llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, a buscar solo nuestro propio bienestar egoístamente y no mirar más allá, no mirar y ser desagradecidos con nuestro Creador, con aquel juez soberano que también es Padre y tiene un hijo que es juez, que hoy nos dice, hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos como un Padre, a Jesucristo el justo, porque Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos. Entonces, ven Cristo, aquel ejemplo, aquel máxima justicia que nunca cometió pecado, fue asesinado, torturado por los jueces y por la autoridad de la época. Es por eso que Dios lo exaltó y lo resucitó. Lo sentó a su diestra. Y está sentado hasta que pongas a todo su enemigo por estrado de sus pies. Porque toda lengua lo confesará. Es mejor que lo confesemos antes y reconozcamos que Él es el soberano de la creación y de nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Y hablemos de justicia, porque la justicia no solamente tiene que ver con lo penal, lo familiar, sino que es un concepto integral. Entonces es el principio de acumulabilidad para poder entender los conflictos. Yo creo que hay que usarlo, aplicarlo bien, que ustedes completamente lo desconocen, porque realmente son más profundos de lo que ocurre en una sesión o en un juicio oral o en cualquier tipo de, de actuación judicial que forman los tribunales. La justicia tiene que estar en todo orden de tratos, en cómo nos tratamos unos con otros. Podemos tener diferencias de clases sociales, pero no nos consideramos con mayor o menor dignidad. No miramos con desprecio al otro, sino que no hacemos distinción de personas. En Chile hay segregaciones por clases sociales que muy dañinas, que si intencionalmente no tratamos, si no tratamos de mezclarnos unos con otros o tener lugares de encuentro para ser un país realmente eh, igualitario, equitativo, realmente estamos entregando a las próximas generaciones un país arrojado a la corrupción, a la indiferencia, a un mundo oscuro. Todo lo contrario. Es como entregarle una bomba a tiempo. Yo creo que piensa también, no, pon la mirada más allá, con un horizonte temporal más allá del de tu propia existencia, sino qué le vamos a entregar a nuestra próxima generación. Un país de sumisos derrotados que no son capaces de enfrentar y de poner su vida en riesgo, aunque no deberían ponerla por defender derechos de su familia, de sus mujeres, o vamos a crear esperanza. Pero para eso hay que luchar contra las injusticias. Y lo primero es que tú te hagas una autocrítica a las autoridades. Yo creo que es fundamental para que den una señal de esperanza a toda la población, que sabe que han prevaricado y que sabe que lo están ocultando. Todo el mundo lo sabe, pero hay oportunidad y siempre lo mejor es arrepentirse porque tienen al frente a alguien que no los quiere humillar, ni va a ser todo lo contrario. Los felicitaría y no quiero ningún protagonismo. Si en realidad reconocen el error y realmente trabajan en causas sistémicas que tiene el Poder Judicial, que hacen que muchos en Chile no tengan justicia, no tengan salud ni educación, sabiendo que son cosas prioridades para tener un país que crezca con equidad, igualdad y podamos ser también líderes a nivel regional, porque Sudamérica es una región que realmente necesita surgir y aprovechar todo las riquezas que Dios nos ha dado y no malgastarla y no arrocharla en políticos corruptos que simplemente hacen de la sociedad un circo. Mis mejores saludos. Andrés Guzmán espera una respuesta positiva y no que lo tomes como un ataque hacia tus jueces, sino compadécete. Yo no te estoy atacando jueces, ni quiero venganza. Quiero libertad para mi hija que ha sufrido y que tengo que preguntar y que tengo que encargarme de ella 100% y que hables con la verdad. Porque yo
Así lo haré y con buena intención. Eso. Un abrazo. Gracias, André Guzmán, papá de Pía de 8 años.